Universidad Veracruzana. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación de este libro que lleva por título La naturaleza de la fe, del doctor Adolfo García de la Sierra. Nos acompaña esta mañana el doctor Arturo Herrera y una servidora, doctora Irlanda Villegas. Les damos la más cordial bienvenida y como me toca moderar y presentar, que equivale a chiflar y comer pinole, voy a darme la palabra primero y le voy a pedir a Arturo que me diga cuando sean 13 minutos para que no me pase y lo deje hablar a él también. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quisiera comenzar diciendo que leer La naturaleza de la fe, Universidad Veracruzana 2022, que tiene 170 páginas, de Adolfo García de la Sierra, requiere valentía, como también lo requiere tomar clases con él o simplemente conversar con él y más aún compartir mesa con él en calidad de presentadora de este libro variopinto y comprometido. Su cuarta de forros es muy precisa. Puedo intuir que la ha escrito el excelente editor que cuidó esta obra, Silverio Sánchez, porque describe de forma sucinta y certera sus contenidos. Y me quedo con esta frase sencilla para abrir mi participación. Este libro constituye, cito, la búsqueda de una relación adecuada entre la fe y el trabajo intelectual. En uno de sus capítulos, el quinto, Adolfo nos comparte el concepto de cosmovisión del holandés Albert Wolters, profesor emérito de religión en el Redeemer University College de Ontario, quien en la línea de pensadores reformados de la talla de Abraham Kuyper, Herman Dooyeweer o Gordon Speakman, basa sus ideas en las categorías creación, caída, redención. En ese marco, toda cosmovisión nos obliga a plantearnos las preguntas: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está mal? ¿Y cuál es el remedio? En el ámbito de los estudios interculturales, que es donde yo me muevo, vemos necesario explicitar cada vez que tenemos el privilegio de la voz nuestro locus de enunciación, lo cual quiere decir que por lo menos nos planteamos las primeras dos preguntas de Wolters, aunque solo sea para un contexto transitorio como el de la presentación de un libro. ¿Quién soy y por qué me atrevo a llamar con cierta informalidad por su nombre a un hombre de la talla de Adolfo? Y no me refiero solo a su físico y su temperamento de por sí imponentes, sino sobre todo a la calidad de su trabajo filosófico como autor, traductor, docente y gestor, además de predicador. En suma, un generoso maestro, incansable, con mucho por enseñar. ¿Desde dónde hablo? He tenido la enorme fortuna de participar en exposiciones y conversaciones suyas, más o menos exotéricas, o sea, accesibles al vulgo, exactamente lo contrario de esotéricas, donde hemos tocado en el ámbito de nuestras prácticas religioso-espirituales algunos de los temas ahora puestos por escrito. De ahí me nació la confianza. Y supongo que somos muchos en el ámbito cristiano quienes agradecemos que nos haya escuchado, porque finalmente podemos ver algunas de esas enseñanzas en un formato más fijo y estable al que podremos remitirnos todas las veces que haga falta. Porque escuchar a Adolfo y ahora leerlo en sus propias articulaciones teológicas, existe la reescucha y la relectura constantes. Una sola ocasión no basta. No entiendo muy bien por qué he sido invitada a departir en este banquete. Creo sinceramente que habrían hecho una mejor lectura mujeres más claras y menos fragmentadas que yo, pero agradezco poder estar aquí, aún incluso cuando yo misma pongo en duda, y cito, mi habilitación espiritual. Cierro la cita. Por mi formación postcolonialista, soy algo así como la antítesis del lector ideal de este libro que arremete, cito a Adolfo, contra los despropósitos relativistas del modernismo, del posmodernismo, y, sigo la cita, las pretensiones científicas del humanismo secular. Cierro. Me explico.
Soy mujer, cristiana, pero de esas que también prefieren mirar el lado femenino de Dios. Y prefiero usar ser humano a hombre para referirme a nuestra especie. Creo en Dios, pero también en la hermenéutica de la sospecha, y tengo la mala costumbre de tratar de ejercer cierta vigilancia epistémica desde mi propio bagaje o de formación en letras y no en filosofía. Así, debo decir que mi acercamiento a este libro es desde la denominada Reader Response Criticism, la corriente que predomina desde los 60s y que todavía es vigente, digamos, al presente, y que se opone al New Criticism de la segunda mitad del 20, derivado del estructuralismo, donde se sostendría que el análisis de las propiedades formales de un texto da como resultado respuestas e interpretaciones similares. No puedo leer más que desde la manera en que he sido formada. Me disculpo desde ya por no ser esa adresí idónea. Sin embargo, hay en el libro de Adolfo algo que como lectora sí me permite conectarme con él en tanto autor. Se trata de su resistencia a la supuesta neutralidad de un punto cero de arranque incontestable. Al igual que él, pienso que este debe ser superado por cada creyente para que, como dice George Steiner, encontremos esa luz inmensa que constituye su, con mayúscula, preciado regalo, una luz inmensa, sí, pero vista, cito a Steiner, como a través de un cristal oscuro. La consecuencia de acercarse a la teología con T mayúscula como un algo unívoco, con lo cual no se puede contender, es que se invisibilizan sus lugares particulares de enunciación, y voy a citar a Castro Gómez, para convertirlos en un lugar sin lugar, en un universal. Para mí, entonces, este libro nos brinda la oportunidad de apartarnos de una línea única de adoctrinamiento que nos aleje de una comprensión por la fe y la razón. Festejo que en gran medida varios de sus capítulos nos ayudan a comprender mejor las diferencias entre catolicismo y pensamiento reformado, y por ello lo recomiendo sobre todo a nuestros hermanos católicos. Tal y como nos recuerda Adolfo, para Calvino, cito, la fe es un conocimiento posibilitado por la gracia y no está disociada de la razón. A lo largo de este conjunto de breves ensayos filosóficos, predomina el postulado de que nuestras facultades cognitivas están corrompidas y se requiere que sean restauradas por la gracia de la fe. Entiendo, por lo tanto, este libro como una ventaja para que muchos de nosotros, feligreses simples, creyentes tocados por la gracia de Dios, ejerzamos nuestro poder agencial para establecer un diálogo directo con la divinidad que no tendría por qué ser allanado por una didáctica de la obediencia ciega y el literalismo, sino que se antojaría más bien complejizado por la pedagogía crítica del diálogo, con humildad, bajo la guía de la Ruach, reconociendo la soberanía divina, que nos permita arribar a un discernimiento agradable a Dios. Se trata, por consiguiente, de una operación similar a luchar de la mano del texto bíblico, como hizo Jacob con el ángel, hasta arrancar para sí la promesa de Dios. Hay un dicho en inglés que reza, "Where your talents and the needs of the world cross, there lies your calling", que yo traduciría esta tarde a propósito del autor que nos convoca como ahí donde se entrecruzan nuestros, agrego, dones y talentos y las necesidades del mundo que habitamos, ahí radica nuestro llamado. Pienso que este libro es justo un legado para muchos beneficiarios donde se dan cita los dones de Adolfo, la fe, la emotividad, el ímpetu, en suma, el amor, y los talentos de Adolfo, su capacidad de hacer filosofía formal, para dar a conocer y demostrar de una manera sui generis y variada algunos puntos muy particulares que conciernen a su propia postura en teología. Soteriología, es decir, la rama que estudia la salvación, debates entre patrística, escolástica y la visión reformada, pedagogía cristiana, la supuesta universalidad del ser humano e incluso confrontaciones a la teología natural a través de la apuesta de Pascal y el argumento ontológico de San Anselmo. No puedo afirmar que comprendí todo lo leído, sería mentir. El nivel de dificultad de estas exposiciones es desigual, puesto que algunos capítulos, como la reconstrucción de Parménides, están escritos en riguroso lenguaje lógico-matemático,
en el cual no estoy alfabetizada. Pero me parece que sí pude relacionarme, o al menos lo intenté, con una intencionalidad autoral que me ha fascinado por honesta y transparente. Pero sobre todo porque, como él mismo afirma, cito, la voluntad no obra si no es movida eficazmente por un entendimiento, y agrego, restaurado. Cierro. Adolfo es un hombre adorador y atiende el llamado más profundo que ha recibido en la dirección de su razón restaurada. ¿Cómo lo hace? Mediante el discernimiento, la elaboración de tesis autorales con herramientas propias de su disciplina y la divulgación, a veces incluso didáctica, de las mismas. Ese es el ingrediente que más he disfrutado en el libro, una subjetividad expuesta desde el primer capítulo bajo el conmovedor género testimonial y luego subyacente bajo un yo textual metodológico, pero no menos vehemente, en cada uno de los 10 capítulos que lo componen. Se trata de un llamamiento vital, como él lo llama, una transformación filosófica profunda que lo ha obligado, y lo cito, a encontrar todo el significado que pasa por nuestra conciencia en algo para poder integrarlo, sintetizarlo y darle sentido. De los múltiples temas que Adolfo aborda sin ambajes aquí, hay uno que encuentro apasionante, el del libre albedrío. Toda vez que nos ha lanzado la premisa de que, cito, la religión es el principio integrador de la estructura de la personalidad, se cierra, y por ello la vida, incluso la de los ateos, está regida por motivos religiosos, el autor pone a la vista que en la modernidad ha predominado el, cito, motivo religioso humanista de la libertad. No puedo dejar de pensar que sobre la razón distorsionada por la concupiscencia, un término que él maneja, es decir, y que él define como la apetencia de supuestos bienes presentados al entendimiento, predomina una debatible autonomía de la libertad. De hecho, estudios recientes en neurociencia, como los efectuados por Joaquín Fuster en Cerebro y Libertad 2014, demuestran que nuestras decisiones están sesgadas por múltiples condicionantes y por lo tanto sus conclusiones son compatibles con los postulados de Adolfo, quien no hace sino leer críticamente a Aquino, Calvino, Suárez y Molina en un recorrido histórico de corrientes filosóficas por demás interesantes. Al describir la apuesta de Pascal, García de la Sierra alude a la gracia cooperante, que puede influir en la matriz general de decisiones, por lo cual afirmo que este libro no solo puede entablar un diálogo con obras sobre neurociencia de las elecciones, sino también con crítica ética, esgrimada por pensadores como Martha Nussbaum y Wayne C. Booth. En lo personal, me resultan fascinantes estas reflexiones, lo mismo que como fan del Nombre de la Rosa de Humberto Eco, el capítulo 10 dedicado a Guillermo de Ockham, quien defendió que la palabra de Dios no mediatizada por la filosofía escolástica es una fuente primaria de conocimiento. Gabriel Bier, discípulo de Ockham, refrendó que nuestra cosmovisión debe ser comprobada mediante la experiencia y una razón basada en la realidad. En muchos sentidos, este libro se pregunta y busca responder al interrogante: ¿cómo conocemos? Tal vez por ello, Adolfo enfatiza la importancia de la educación, pues ¿cuál es sino transformar el resultado de educar? Una autora poscolonialista como Gayatri Chakraborty Spivak, quien por cierto también ha hecho algunas aportaciones al ámbito teológico, diría que es la transformación del deseo. Desde una genealogía pedagógica del oprimido instaurada por Freire, como todos sabemos. Adolfo se refiere, por su parte, a la conversión de fines últimos, para postular la necesidad de una educación cristiana, que si bien suscribo, también encuentro plausible que en nuestra república laica esté circunscrita al ámbito de la familia. Como puede verse, los escritos de Adolfo suscitan debates múltiples respecto a varios temas, ninguno de ellos ajenos a la política, ya que somos seres biopsicosociales. Hay un difusor de filosofía argentino contemporáneo, Steinschreiber, espero haberlo pronunciado bien, que afirma: la filosofía no solo se comprende racionalmente, sino que nos conmueve, nos estremece. Las grandes preguntas existenciales generan en uno zozobra, una desubicación de nuestros lugares más sólidos. Me parece que la cita aplica para la naturaleza de la fe. Como lectora, agradezco las casi 90 referencias bibliográficas,
de las cuales un 10% pertenecen al propio autor, que nos permiten adentrarnos en estas temáticas y observar cómo ha construido esta propuesta teológica. Reclamo, no obstante, falta de créditos a las y los traductores, sobre todo siendo el mismo traductor y lector acucioso. Como dice Barnstone, no sin cierto humor, jamás se le escuchará decir a algunos protestantes quisquillosos, como dice la Biblia, sino como dice esta traducción de la Biblia en particular. Lo mismo aplica para quienes rendimos culto a un libro como el Ulises, sobre todo en su centenario, a cuyo traductor no se le da crédito aquí. Alguno que otro detalle de notación como la sigla INPM no desatada, reconocible solo para quienes profesamos el presbiterianismo, es también perfectible. Mayores reparos exigen el primitivismo de Dewey, totalmente opuesto a visiones contemporáneas de inculturación e interculturalidad religiosas y espirituales, que desde mi punto de vista han logrado desarrollar más y mejor nuestros hermanos católicos. En su réplica a José Luis Velasco Medina, Adolfo se posiciona contra el secularismo moderno o posmoderno, encarando la crisis que representa la cultura posterior a la Ilustración, para rebatir la argumentación de etnificar o racializar la filosofía. Y sinceramente pienso que esto nos ilumina más que suscribirnos al primitivismo de las religiones aborígenes postuladas por Dewey. Ya sé que Adolfo me dirá lo que suele decirme un tanto en broma, ya conviértete, hermana, pero no puedo dejar de mencionarlo. Él mismo reconoce en este libro que echa mano de un, lo cito, ventajoso punto de vista contemporáneo y que se vale de, lo vuelvo a citar, un lenguaje natural contemporáneo. Y encuentro que ello es muy sano para ejercer la interpretación sin caer en la hipócrita hipercorrección política ni la autocensura. Pero aún más motivante es retomar lo que nos expone en el capítulo 4. La Ruach, claro, él le llama el Espíritu Santo, realiza una operación suave que capacita el corazón para ejecutar acciones santas. Me atrevería a decir que la hechura de este libro y también su lectura han requerido de esa suave capacitación del corazón. Celebro que nuestra Universidad Veracruzana saque a la luz un libro como este, no solo porque García de la Sierra sea un reconocido actor universitario, sino porque su publicación implica llegar a distintas comunidades interpretativas mediante este artefacto verbal. Las estructuras de pensamiento no son abstractas ni independientes, sino sociales, y se representan o manifiestan a través del lenguaje. Si bien no se trata de una obra fácilmente comprensible, sí abona a la puesta en escena de la muy deseable discusión en círculos académicos y religiosos que precisamos, hoy más que nunca, del mutuo entendimiento, incluso en sentidos multívocos que permitan reconocer que todas y todos somos teólogos. Compartir sistemas de inteligibilidad hace posible captar estos nuevos significados de realidades progresivas. Este libro se suma a las herramientas de recepción textual crítica de las que disponemos en pleno siglo XXI y que pueden coadyuvar a una mejor comprensión y acercamiento al hecho religioso. Enhorabuena, querido Adolfo. Gracias, y gracias por darme el tiempo. Yo sé que me pasé. Bueno, voy a apurarme porque lo importante es escuchar al autor. Entonces, dice, pensar es pensar con alguien, contra alguien y para alguien. El pensamiento teológico como fundamento del presente. Comentarios a La naturaleza de la fe de Adolfo García de la Sierra. Gustavo Bueno, recordando a Benedetto Croce, acostumbraba a decir que pensar era pensar contra alguien. Lo que el padre del materialismo filosófico no hacía siempre patente era que ese acto dialéctico, beligerante y constructivo implicaba la existencia virtualmente recurrente y casi siempre distante de grupos de personas que hacían posible el majestuoso acto de pensar. Según esto, aquel que piensa lo hace en un primer momento, movilizando certezas, saberes e incertidumbres proporcionadas por una comunidad de partida que lo formó, le dio herramientas y lo dotó de perspectiva, pero a su vez agregando algún elemento novedoso o insospechado que la comunidad de origen no pudo advertir o conceptualizar. En ese caso podría decirse que el pensador pensó con alguien. En un segundo momento, cuando el pensador implementa todos los recursos heredados por su comunidad,
y los fortifica con material novedoso originalmente encontrado con el fin de oponerse a ideas o proyectos que pueden poner en riesgo tanto la integridad de los valores históricamente atesorados por su comunidad como los recientemente asimilados a partir de su descubrimiento, podría decirse que el pensador pensó contra alguien. Ahora, cuando el pensador sale airoso de la confrontación con aquellos que pusieron en tela de juicio su sistema de valores, ya sea porque las críticas superfluas lo consolidaron o las fulminantes lo reorganizaron, y logra configurar para futuros miembros de una comunidad universal, nótese comunidad universal, un sistema sin fisuras, capaz de resistir toda prueba, podría decirse que el pensador pensó para alguien. En definitiva, la expresión más radical del pensamiento queda en principio evidenciada cuando el pensador cierra un circuito lógico, material, trascendental, integrando, revisando y produciendo de un modo plenamente original reflexiones de muy diversos órdenes y procedencias, pero sobre todo cuando se compromete con un conjunto de virtudes morales y espirituales que hacen que el pensamiento se convierta en un acto necesario, definitivo y salvífico, jamás superfluo. Si el pensamiento no llega a este nivel de radicalidad, no es pensamiento, y Adolfo lo logró, ¿no? La gratitud de pensar con alguien pone así de manifiesto la necesidad de incorporar en el pensamiento reflexiones de todos aquellos a quienes nos debemos. La valentía de pensar contra alguien deja al descubierto la urgencia de imponer la fuerza del carácter a todas aquellas fuerzas extrasomátricas que buscan derrumbar el conjunto de creencias, y la generosidad de pensar para alguien hace gala de la sobreabundancia del ánimo para dejar un estado de cosas mejor construido para aquellos que vengan después de que uno se haya marchado. En este contexto debo decir sin reservas que el libro La naturaleza de la fe, escritos de teología del doctor Adolfo García de la Sierra, es un caso ejemplar de lo que significa pensar. Si bien el hecho de pensar por sí mismo es un acontecimiento que tiene ya un mérito especial, pues organiza, jerarquiza, revisa y produce un conglomerado de ideas de un modo inédito, pensar desde las coordenadas del saber teológico implica un mérito adicional, ya que supone el anhelo de clarificación más esencial y totalizador que existe. Mientras que el pensar desde las ciencias queda plenamente satisfecho cuando el científico se integra a una tradición de investigación definida operatoriamente a la escala de campos muy específicos, el saber filosófico, entendido como prolegómeno de la teología, busca una clarificación absoluta y determinante de todo lo que existe. Dicho en palabras del autor, el problema de la filosofía es para mí, por lo tanto, el relativo a qué significa y cómo debe llevarse cautivo en obediencia todo pensamiento a Cristo. Cómo debe concentrarse todo el significado en adoración a Dios y cómo debe servírsele de manera apropiada. A través de 11 capítulos y 170 páginas, el doctor de la Sierra reivindica de un modo valiente, erudito y lógicamente impecable la relevancia de la religión, la fe en Cristo y el conocimiento bíblico como fundamento teórico práctico del presente y de todo lo que existe. Pensando con autores como Altucio, Anselmo, Ockham, Mignon, Pascal, Suárez, Calvino, Doyever, Kuyper, Spigman, entre otros, llega a la conclusión de que es menester concentrar todo el significado que pasa por nuestra conciencia en algo, para poder integrarlo, sintetizarlo y darle sentido. Siguiendo a Doyever, hace hincapié que la religiosidad del hombre consiste precisamente en dirigir el total del significado de la creación, esto es, de la vida entera, a través del corazón hacia aquello que, se estima, da unidad al mundo. Como es fácil advertir, la exigencia de organización, coherencia y unidad que impone el saber teológico al propio acto de pensar es de la máxima radicalidad y urgencia, pues sin un fundamento último, trascendental y absolutamente resolutorio, la vida y la creación en su totalidad carecerían de sentido. Poniendo en marcha el concepto teológico reformado total depravity o inhabilidad total, el doctor García de la Sierra señala que, debido a una desviación de la razón, es posible que la persona esté fijada a fines últimos inconsistentes con y excluyentes de el sumo bien auténtico y verdadero. Según esto, el extravío de la persona, la corrupción inherente a toda barbarie
y el quebranto imprudente de la ley serían justamente la consecuencia indeseable de semejante estado de inhabilidad. Si bien son muchos los méritos de la naturaleza de la fe y no alcanzaría el espacio para dar cuenta de cada uno de ellos, hay uno en particular que me gustaría resaltar por su profunda significación para los tiempos que corren. Quisiera destacar su pertinencia. Creo que esto es lo más importante. En un presente dislocado por el humanismo secular moderno y sobre todo por el posmodernismo delirante, dobles comillas, posmodernismo delirante, el libro del doctor García de la Sierra llega como una bocanada de aire fresco para todos aquellos que nos sentimos asfixiados por la propaganda ideológica que exalta las diferencias, multiplica tramposamente las verdades y presenta la contradicción, la fugacidad y la incertidumbre como un estilo de vida honorable. De una forma responsable y valiente, el doctor García de la Sierra piensa contra todos aquellos que han aceptado el motivo religioso humanista y posmoderno, según el cual la voluntad de la persona es siempre autónoma, inviolable e impredecible. Frente a un presente repleto de apariencias falaces, de extravíos de la razón y sobre todo de olvido de lo esencial, el autor nos recuerda que la gracia salvadora consiste en presentar al entendimiento la comunión con Dios como algo irremisiblemente cautivador y como bien supremo. También nos recuerda que el pecado conlleva la separación eterna de este bien supremo, que la persona es imperfecta para satisfacer plenamente la exigencia de la ley de Dios y que solo la fe en Jesucristo es capaz de hacernos permanecer invariables frente a los embates de la carne. Con un tacto admirable y una capacidad argumentativa letal, que combina teoría de juegos, lógica temporal, preceptos teológicos y saberes filosóficos, el doctor García de la Sierra nos regala una plataforma noológica a partir de la cual todas las acciones humanas podrían tener por fin su salto cualitativo. De ahí que en líneas anteriores se haya dicho que pensar es pensar para alguien. Según las tesis del doctor García de la Sierra, podríamos afirmar que todas las acciones humanas serían ciegas y vacías si no poseyeran un elemento integrador que las define, las organice y las perfeccione. Él considera que podemos modelar una estructura mereológica de la acción mediante un retículo cuyos elementos minimales son las acciones básicas y cuyos elementos maximales son los integradores. Conforme a este modelo, una acción es aceptable a Dios sí y solo si su retículo mereológico tiene un supremo, y este supremo es un acto de fe en Cristo. En otras palabras, una acción es santa sí y solo si tiene un solo elemento integrador, y este elemento integrador es la acción de glorificar a Dios. En un mundo en donde padres, maestros y políticos cada vez están más lejos de poder orientar con certeza a sus hijos, alumnos y ciudadanos, pues los preceptos autoevidentes rectores de la vida han sido ennublecidos por agendas ideológicas superfluas, es imperativo poseer contenidos no éticos sólidos y no contradictorios, capaces de ayudarnos a alcanzar fines trascendentales independientemente de las aveniencias de la vida y la corrección política imperante. El doctor García de la Sierra representa en este libro la voz valiente que grita en medio del tumulto: el rey está desnudo. Su generosidad al escribir este libro consiste en cancelar las apariencias de aquellas situaciones que, a ojos del sentido común secular, parecen claras y distintas. Su virtud consiste en hacer ver desde la lógica temporal, el cálculo de predicados, la historia, la economía y la filosofía, cuán determinante y definitivo es el mensaje que Cristo reveló a los hombres. A lo largo de su libro, el doctor de la Sierra va desmontando poco a poco diversos mitos que vertebran a la mayoría de las cosmovisiones anticristianas. Regionalismos culturales, libertad ilimitada, determinismos mecanicistas y contingencia absoluta. Frente a estos extravíos de la razón, el doctor García de la Sierra exclama que Dios, en su omnisciencia, sabe perfectamente cuál es la relación de preferencias de la gente y conoce a cada detalle todas las inclinaciones del corazón, hasta el punto de poder actuar sobre ellas y modificar el espacio de preferencias. También señala, esperanzadoramente, que Dios no juega a los dados, que Él ordena soberanamente los momentos precisos en los que, por ejemplo, un determinado átomo emite sus partículas y los ordena de un modo tal que parezca un patrón aleatorio. En un presente colapsado por ideologías seculares y el sinsentido posmoderno,
El doctor García de la Sierra nos recuerda que Dios actúa sobreabundantemente en el corazón del hombre e interviene continuamente en su creación para sustentarla. No me queda más que agradecer al autor por ofrecer una plataforma analógica impecable que permite pensar todo lo posible desde el máximo nivel de exigencia y consistencia. Sin libros como este, capaces de oponerse determinantemente a todas las formas de desvarío, me queda claro que la banalidad del mal y el irracionalismo posmoderno tendrían marcha soberana. Quizás la forma más sintética de resumir toda la potencia de este libro sea recordando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, doctor Arturo Herrera. Y pues fuimos muy ordenados, 14:30, entonces tenemos de algunos minutitos para que tú nos compartas tu propia contribución. Bueno, sí, pues muchísimas gracias a Irlanda y a Arturo por sus generosos comentarios. Estoy apabullado, con lo que han dicho. Han sido sumamente clementes y generosos con mi trabajo. Y bueno, además, la perspectiva, en primer lugar, la de Irlanda, es una perspectiva que yo no domino, que es más literaria. Entonces me resulta un poco difícil seguirla, ¿no? Pero pues creo que es importante ciertamente la literatura en la filosofía, sí es importante, es muy importante. A través de la literatura se expresan muchas concepciones filosóficas o se ejemplifican inclusive concepciones filosóficas. Entonces, pues te agradezco mucho que nos hayas marcado esa arista de la cuestión, ¿sí? En cuanto a Arturo, bueno, yo lo conozco, somos colegas, trabajamos juntos en filosofía, y pues es también un pensador duro, así muy sistemático. Entonces, bueno, salí más o menos bien libradillo del comentario que ha hecho. Sí, bueno, ¿cómo decirlo? Yo creo que primeramente en Nueva España la Inquisición nos volvió miedosos, nos volvió temerosos, y mejor optamos por no hablar nada que tuviera que ver con cuestiones de la fe, con cuestiones de la religión cristiana concretamente, porque era peligroso, podría ser denunciado por falta de ortodoxia y entonces ser juzgado por la Inquisición o ser perseguido o ser señalado. Desde luego era dura el control ideológico, podríamos llamarlo en terminología actual, era muy duro en Nueva España. Ese era el sistema, desde luego. Y luego el liberalismo particularmente ilustrado, que los positivistas mexicanos como Gabino Barreda llamaban metafísico, refiriéndose al pensamiento de un Melchor Ocampo, por ejemplo, o de los que acompañaron al presidente Benito Juárez, decía Gabino Barreda, es un pensamiento metafísico. Y bueno, es un pensamiento metafísico, pero que no reconoce sus raíces religiosas, porque el dogma precisamente que quiere introducir la Ilustración es la superación de toda forma de religión para afirmar la razón soberana. Ese es parte del problema, que la misma Ilustración nos quiso convencer, nos quiso decir que había que abandonar todos esos pleitos religiosos en los que estaban inmersos los católicos romanos contra los anglicanos contra los presbiterianos contra los puritanos contra etcétera, los calvinistas contra los anabaptistas contra todos. Entonces el liberalismo llega, el liberalismo ilustrado concretamente como filosofía política, llega a decir: se acabó la diversión. Ninguna de estas religiones nos puede dar una visión del mundo en la que podamos confiar, y particularmente gobernar el Estado y la academia. Ergo, vamos quitando toda la dogmática de la religión así en
en general, dicho en general, la religión, aunque se refería concretamente a las diferentes formas de la religión cristiana en Europa occidental. Entonces vamos quitando eso y vamos metiendo la razón como fundamento para hacer ciencia, para hacer filosofía y para gobernar el Estado particularmente. Y entonces se introduce la idea del Estado laico y se introduce la idea de que la academia debe ser laica y despojada de toda su posición religiosa. Y ese es el mito precisamente en el que empezamos a vivir en el México independiente a lo largo del siglo XIX, no sin un grave conflicto, porque los llamados conservadores, pues ciertamente ellos querían mantenerse dentro de un esquema religioso que incluso en Europa ya estaba superado, porque no tenía realmente el catolicismo romano del siglo XIX, no tenía un fundamento político que permitiese gobernar un Estado moderno. Esto no se va a dar sino hasta la encíclica Aeterni Patris del Papa León XIII, me parece, en donde pues, la encíclica Rerum Novarum es proclamada, y entonces ahora sí el catolicismo tiene una visión política para la economía capitalista, para el Estado moderno, y entonces ya puede opinar. Pero en el siglo XIX querían seguir gobernando el México independiente como lo gobernaban los Habsburgo en el siglo XVI o XVII, algo completamente imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se impone? Se impone esta idea de la radical, ¿verdad?, anticlerical, porque no había otra opción realmente, no había otra opción. Entonces la visión que la República establece a través de Juárez es la de este laicismo radical, que incluso se llega a convertir en persecución particularmente de la Iglesia Católica, desde luego, se llega a convertir en persecución y da lugar a dos guerras. Precisamente cuando Lerdo de Tejada era presidente, el jalapeño Lerdo de Tejada fue prácticamente derrocado por la guerra de los religioneros, así se les llamó, y en el 29 con Calles pues era la guerra de los cristeros. Son dos guerras cristeras que se van a dar precisamente porque no hay forma de conciliar esta visión extremadamente anticlerical del liberalismo, digamos, que prevalece en el siglo XIX, y luego tampoco va a ser posible hacerlo con las ideas revolucionarias que ya traía Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, etcétera. Entonces entramos a una nueva Inquisición, la Inquisición del siglo XX nuevamente, en donde tenemos la obligación de rendir culto a la Revolución Mexicana y donde tenemos que expulsar totalmente de los medios, de la prensa, de las universidades y ya no digamos del gobierno o de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, todo lo que tenga que ver con la fe cristiana, porque se considera que es algo enteramente privado. Entonces la libertad que introduce el liberalismo desde el siglo XIX te dice: hay libertad religiosa, entre comillas, hay libertad de culto, siempre y cuando te encierres ahí en tu parroquia o en tu casita y no tengas absolutamente ninguna relevancia en el terreno político, en el terreno social, en el terreno académico. Y bueno, ese es el dogma bajo el cual crecimos y vivimos en el siglo XX. Pero precisamente creo yo que ese es el dogma que ha sido cuestionado. No es posible ya sostener el mito de la neutralidad religiosa. Si nos pasamos a hacer un análisis sistemático de toda la historia de la filosofía desde Tales de Mileto, vamos a encontrar una presuposición religiosa en cada uno de los filósofos muy específica. Por ejemplo, después, o mejor, antes de pasar al ejemplo, y tú me dices cuando me voy apurando a terminar. Ok, hasta las 3. Ok. Bueno, después de que Hesíodo publicó su famoso libro La genealogía de los dioses, surge en la conciencia griega antigua un nuevo concepto abstracto, que es el concepto de la divinidad, Totheion. El Totheion no es el Dios bíblico, no es el Dios de Jacob, es una divinidad, es un concepto abstracto. Divino es aquello que no tiene origen, es el arjé, es el origen
es lo que da origen a lo demás y lo que sustenta a todo lo demás. Es un concepto completamente abstracto y entonces la filosofía surge cuando se intenta dar una respuesta a la pregunta ¿y qué es entre lo que existe el arjé? ¿Cuál es el arjé? ¿Cuál es el ser? También le llamaban, ¿no? Es decir, la divinidad. Y empiezan las respuestas filosóficas. Los naturalistas milesios dijeron, pues es el agua, o es el fuego, o es Empédocles dijo, es el intelecto. Y entonces todos los presocráticos son una serie de intentos por responder a la pregunta, ¿qué es lo divino? Platón dice, bueno, lo divino son las ideas y el bien sobre todo, la idea del bien que rige a todo el topos uranos. Aristóteles tiene su propia idea de qué es el totheion, es básicamente el motor inmóvil, y así nos podemos seguir a lo largo de toda la patrística y de toda la filosofía medieval, y también en la modernidad. El gran engaño de la modernidad es pretender que ellos sí ya se liberaron de las presuposiciones religiosas, y entonces pretenden pues imponer la idea de que ahora tenemos que basarnos en la razón y ya no en ninguna concepción religiosa, sea mítica o no sea mítica. Pero si hacemos el análisis incluso de Kant, vamos a descubrir allí también una presuposición de carácter religioso. No se diga el idealismo alemán, no se diga el mismo Nietzsche tiene una presuposición religiosa. Concretamente es esta. Es un retorno a la idea griega de la materia y del movimiento incesante de la vida, el eterno retorno que destruye todas las formas individuales. Entonces es un retorno a la antigua filosofía, mejor dicho, a la antigua religión griega, lo que sustenta el pensamiento de Nietzsche. Y así todos en general, no hay ninguno que se pueda escapar a las presuposiciones religiosas. Y ninguna presuposición religiosa puede ser demostrada teóricamente. Las ciencias no pueden demostrar las presuposiciones religiosas. La filosofía no puede demostrar las presuposiciones religiosas. Así que aquí estamos en igualdad de circunstancias, ¿sí? Es que tú eres un dogmático cristiano, pues sí, y tú eres un dogmático humanista, etc. Entonces aquí somos puros dogmáticos, ¿sí? En última instancia. Y lo único que queda, yo creo, y es un poco lo que inspira al libro, o los textos que lo constituyen, lo único que queda es la libertad. Lo único que queda es que reconozcamos de manera explícita y sincera cuál es nuestra presuposición y pongamos las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Pongamos las cartas sobre la mesa y sobre esa base poder dialogar con otras posiciones religiosas. Y este es el fundamento de la democracia mexicana para el siglo XXI, según mi concepción. O logramos esto o no podremos tener un sistema democrático. Entonces es la precondición necesaria para el diálogo entre las diferentes fuerzas y corrientes, ¿sí? Entonces reconocer explícitamente y decir, bueno, tú eres, yo tengo una posición materialista, perfecto, sé consistente, sé coherente y vamos a discutir, vamos a dialogar de una manera racional para alcanzar consensos que nos permitan gobernar la sociedad y el Estado, respetando a todos. Y yo creo que esta libertad religiosa sí se ha impuesto ya en México, en la conciencia mexicana, y eso es lo que debemos defender. Y este libro es una proclama, es una defensa explícita de la libertad religiosa mexicana. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Adolfo. Tenemos 5 minutitos por si alguien del público gusta hacerle alguna pregunta a Adolfo o a la mesa o algún comentario. Todavía tenemos un buen tiempo. Sí, adelante, Joxan Becerril. Gracias. Antes que nada, pues muchas gracias por, la verdad, este libro. Yo tuve ya la oportunidad de empezar a revisarlo de manera pues digital porque está libre. Y antes que nada, pues me gustaría, la primera parte, bueno, nada más como comentario y con una pregunta ahí que me surgió, me parece
muy cercana a la confesión de Tolstoy, ¿no? Donde Tolstoy dice en ese libro, pues ya no me alcanza el conocimiento humanístico ni o sea, de lo que he aprendido, entonces es como volver a reestructurarme esa parte, ¿no? Y usted más o menos lo dice en esa primera parte, como que no le alcanzaba, ¿no? Y dije, esa búsqueda del conocimiento, ¿no? De lo que incluso lo dice Pablo también, ¿no? O lo dice incluso San Juan de la Cruz, esa ciencia divina, ciencia sabrosa. Y usted clasifica, ¿no? La ciencia del conocimiento, que no alcanza para los conocimientos bíblicos, pero entonces, ¿por qué llamarle ciencia a lo divino, no? Porque, o lo cuestiona un poco. Entonces, después pasa la parte donde habla, o hasta donde he alcanzado a revisar, pasa la parte donde dice acerca de la salvación por las obras o no por las obras, ¿no? Y eso me remite a lo que dice la carta de los Corintios, o incluso también lo que dice Isaías, ¿no? Que las obras, o que los mejores trabajos del hombre ante Dios son como trapos sucios, ¿no? Y entonces mi pregunta era, ¿usted cómo podría, o bueno, cómo, más bien, desde los conocimientos, digamos, de la rama filosófica y todas estas ciencias humanísticas, que incluso se nos ha visto de manera extraña a todos aquellos que somos lectores de la Biblia o incluso creyentes, ¿cómo usted pudo, digamos, equilibrar de una experiencia personal eso? Bueno, antes que nada, muchas gracias por compararme con Tolstoy, ¿no? Es un gran escritor ruso, ¿verdad? Muchísimas gracias, León Tolstoy. Sí, bueno, lo que pasa es que si tú construyes una estructura, digamos, metafísica, puede ser desbordado por la misma experiencia, ¿sí? De manera que ves la inadecuación de la misma. Entonces, de esa manera tú vas buscando encontrar la estructura en la que puedes tener consistencia y plenitud, vamos a decirlo de alguna manera, y a veces es desbordada por la misma experiencia, entonces tienes que corregir. Y yo no pude encontrar ningún otro fundamento más que el judeo-cristiano, no pude encontrar otro, ¿sí? Esa es mi experiencia personal. Hay otros que lo quieren encontrar, no sé, en las leyes de la física, como Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? Él era un gran predicador de las leyes de la física, ¿no? Decía que eran creadoras las leyes de la física, que incluso creaban la materia. Entonces, bueno, esa es otra visión religiosa muy respetable, muy interesante, pero yo admiro a Hawking por su determinación de defender una visión religiosa y de tratar de integrar totalmente todo el campo de la física en particular en torno a esa visión. Es que si no, no se puede integrar la experiencia humana. Necesitas una visión religiosa en el fondo, aunque no se quiera reconocer, para poder integrar la experiencia humana. Y bueno, la Biblia es una opción, ¿sí? Hay otras opciones, pero a algunos les cae el 20 en la Biblia y a otros no, ¿verdad? Ese es un misterio, que es lo que hace que unos se sientan. Es que me resulta evidente que el materialismo es la metafísica correcta. Bueno, es que algunos lo ven así, a partir de su propia experiencia, ¿vale? Y no hay manera de refutarlos. Y lo mismo a los que creen que la escritura es palabra de Dios, no hay manera de refutarlos, ¿no? Muchas gracias. Pues les agradecemos a todos. Todavía tenemos tiempo perfecto para otra intervención, si alguien gusta hacer alguna observación o comentario. Adolfo, ¿deseas agregar algo? Parece que alguien por ahí. No tuve tiempo mucho de leer tu libro. Estamos grabando. Bueno. Que te decía que no he tenido mucho tiempo de leer tu libro, pero me llama mucho la atención y me gustaría que nos dieras tu punto de vista acerca de dos cosas principalmente. La obra del Espíritu Santo, y porque tú citas en tu libro una cosa que me impactó: mientras estaba bajo el fuego del Espíritu Santo. Te cito. Y la otra, la línea delgadita que existe, si es que lo compartes y si no lo explicas, entre el dogma y la fe. Rápido. Sí,
Bueno, muchos han testificado el fuego del Espíritu Santo, es decir, es una experiencia vital, ¿no? Es como si tú trajeras coronavirus, por decirlo así, ¿no? Es una experiencia personal muy especial, identificable, que es intersubjetiva. Muchas personas la han compartido, otras no, ¿sí? La han vivido. Entonces es algo muy especial que incluso sería interesante investigar más sobre ese tema, pero causa ciertos efectos en la persona humana, ¿no? Bien, la línea delgada entre dogma y fe. Bueno, la fe es confianza que se fundamenta en el conocimiento de la Escritura, ¿sí? Y el dogma ya es una elaboración teórica del conocimiento que se deriva de la Escritura. ¿Sí? Cuando tú tratas de sistematizar ya como un cuerpo teórico lo que has recibido por experiencia de la Escritura, entonces empiezas a hacer teología, o también llamada la dogmática. Y entonces tienes que afirmar ciertas proposiciones fundamentales que son las que se llaman dogmas, ¿vale? Entonces esa sería la relación. Muy económica respuesta, muchas gracias, Adolfo. Pues agradecemos a todos su amable presencia, muchas felicidades a Adolfo García de la Sierra por la publicación de todas estas cosas que ya necesitábamos y queríamos y habíamos solicitado, y felicidades a la editorial de la Universidad Veracruzana porque suma a sus títulos un libro muy necesario también, que establece un diálogo entre academia y pues religión, y creo que es muy importante tener esta apertura. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos acá. Gracias, doctor Arturo, y mucho gusto. A mí me encantó contrarrestar puntos de vista en forma amable, y esta mesa me parece es una demostración de que se puede dialogar, podemos escuchar y que quizá podamos llegar a mutuos acuerdos. Gracias.